Bueno, pues siguiendo con la epístola de Pablo a los Colosenses, hoy vamos a aparcar, vamos conduciendo y nos vamos a aparcar en el capítulo 3 que venimos ya exponiendo, pero hoy concretamente voy a hablar de los versículos, del versículo y medio, capítulo 3, versículo 8 y la primera parte del versículo 9. Pero me vais a permitir que, como el tema de los versículos del 5 al 9a, que es el que voy a tocar hoy, el tema es hacer morir el pecado. Ya vimos la vez anterior, ya vimos el versículo 5, voy a leerlo, voy a tomar la lectura desde el 5, como digo, hasta el 9, la primera parte del 9, y dice así: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros. Vamos a orar. Padre, que estás en los cielos, te damos muchísimas gracias por tu amor, por el cuidado que tienes de nuestras vidas, por concedernos la oportunidad de que tu iglesia, Señor, se reúna el primer día de la semana, como hacemos en este día, para adorar, exaltar y glorificar tu santo y glorioso nombre. Ahora, Señor, te pedimos que nos ayudes en la lectura y también en el conocimiento de tu palabra. Obra en nuestra mente, Señor, obra también en nuestro corazón, para que estemos atentos y podamos, oh Dios nuestro, comprobar que eres un Dios bueno, misericordioso, pero también eres un Dios que se aira contra el pecado, Señor, pero tu misericordia la vemos cada mañana sobre nuestras vidas. Así que a ti sea toda la gloria, Señor, y toda la honra. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. En el anterior estudio vimos que Pablo exhorta a los colosenses a hacer morir lo terrenal. Dice, hacer morir lo terrenal en vosotros. Hacer morir, también comenté que viene de una palabra griega, la palabra es necró, y su significado es literal, es matar o llevar a la muerte. Lo que Pablo está diciendo es: dad muerte a cualquier parte de vuestro yo que esté contra Dios y os impida cumplir su voluntad. Así que Pablo hace un llamado a eliminar todo lo que en la vida del creyente sea contrario a la santidad. La evidencia de la justificación es la santificación. Y es lo que Pablo, hermanos y hermanas, nos llama precisamente a luchar contra aquello que realmente se opone a que nuestras vidas glorifiquen a Dios. En Romanos 6, 11, 13 dice el apóstol: así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine, no gobierne pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus deseos, en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. ¿Somos ciudadanos del cielo? Sí. ¿No? Bien. Como ciudadanos del cielo tenemos una responsabilidad por encima de otras, y es la de hacer morir todos los días el pecado. Todos los días. ¿Por qué? Porque ya desde que ponemos el pie en el suelo ya empiezan las luchas. Nuestra mente, compañeros del trabajo, etcétera, etcétera. Así que como ciudadanos del cielo, y tenemos que recordar eso permanentemente, que somos ciudadanos del cielo, tenemos la responsabilidad
de hacer morir todos los días el pecado. Razones para hacer morir el pecado, eso también lo vimos en el estudio anterior. Primero, el pecado acarrea la ira de Dios. Versículo 6. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Y la segunda razón para hacer morir el pecado es porque el pecado es parte del pasado del creyente, del pasado, cuando todavía no estábamos en Cristo. Notad que en estos versículos que he leído, del 5 al 9, a la primera parte del 9, Pablo ofrece dos listas de pecados que debemos hacer morir. La primera ya la vimos en el estudio anterior. Versículo 5. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Estos son pecados personales relacionados con nuestros sentimientos y tienen que ver con la inmoralidad sexual. Los pecados que forman esta segunda lista son más bien de índole, de carácter social que personal. ¿Por qué? Porque atentan contra otras personas. Son también llamados los pecados del odio. Y Pablo dice, pero ahora, versículo 8, pero ahora dejad. En el interlineal griego, la palabra dejad no viene, o sea, lo que sí en el interlineal griego tiene es la palabra desechar. Bien, pues nosotros tenemos que desechar también todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia. Ya hablaremos de esto. No significa, en este contexto, no significa decir algo contra Dios, más bien es maledicencia. Palabras deshonestas de vuestra boca, no mintáis los unos a los otros. Bien, empieza Pablo diciendo desechar. Desechar viene de una palabra utilizada para referirse a la acción de quitarse la ropa. De la misma manera, ¿me vais a permitir? De la misma manera que una persona se despoja de su ropa, lo acabo de hacer, ropa sucia, al final del día, eso también depende mucho depende de qué profesión tengas, ¿no? Porque hay profesiones, como fue la mía, empleado de banca, que yo llegaba a casa y llegaba limpito. En verano aire acondicionado, en invierno calefacción, no tenía necesidad de cambiarme de ropa. Pero sin embargo mi padre, recuerdo yo cuando era niño, mi padre era minero, él trabajaba en una mina en la provincia de Teruel. Cuando salía por la mañana a trabajar, iba limpio, no iba con el traje de galas, pero sí iba limpio. Pero cuando regresaba después de la jornada minera, yo no sé si era de una persona que nació en África o realmente era una persona nacida en España. Llegaba negro, pero no solamente llegaba negro, sino que también su ropa olía a ese característico olor que tiene el carbón. Pues de la misma manera que una persona se despoja de su ropa sucia al final del día, nosotros, hermanos y hermanas, los creyentes, los hijos de Dios, debemos de despojarnos de los harapos sucios y andrajosos llamados pecado. Ese es el llamamiento que Pablo hace al pueblo de Dios. Trapos sucios, andrajosos de nuestra vida vieja. Dice Pablo en Efesios 4:22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Despojaos, eliminar, quitar ¿de dónde? De nuestra vida todo aquello que obstaculiza que realmente vivamos en santidad, de acuerdo a la voluntad de Dios. Primera de Pedro 2:1 dice:
dice lo siguiente. Primera de Pedro 2:1 dice: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Desechar, despojar, quitaos, eliminar. Son sinónimos, podemos decir. Y es a lo que somos llamados con respecto al pecado. Al pecado, hermanos, no tenemos que darle la menor opción. Porque como dijo John Owen, mata al pecado o el pecado te matará a ti. No tenemos que dar opción al pecado. Y ahora Pablo enumera una serie de pecados, como vemos, que son la ira, el enojo, la malicia, la blasfemia, palabras deshonestas y la mentira. Ahora, ¿qué es la ira? La ira podemos decir que no siempre es pecado. Hay una ira llamada justa indignación. Pablo nos dice: airaos, pero no pequéis. ¿Y esto cómo se hace? Airaos, pero no pequéis. Podemos airarnos, podemos y debemos airarnos. ¿Cuándo debemos airarnos? Mirad, una persona, un creyente que viva en sintonía con Dios, que tenga su tiempo de intimidad, de lectura, de oración, va a sentir ira ante la impiedad de un mundo que desprecia el honor de Dios. Una sociedad que desprecia el honor de Dios y que se burla de las cosas de Dios. Ese es un motivo para sentir esa ira a la que Dios nos dice: airaos, pero no pequéis. Pero no podemos quedarnos como si no ocurriera nada. Ya no digo de hablar, sino de sentir en nuestros corazones. Porque quien no sienta en su corazón indignidad ante lo que está aconteciendo con respecto a la iglesia perseguida, cómo están siendo perseguidos nuestros hermanos, cómo están siendo matados, cómo están siendo martirizados, cómo están siendo expulsados de sus hogares y tienen que dejar sus chozas, sus animales, un huerto posiblemente muy pequeñito, pero que les ofrece alimentos que para ellos seguramente es suficiente. Honor de Dios, sí, honor de Dios se refiere al reconocimiento de su autoridad, dignidad, divinidad y soberanía. Implica respeto, reverencia, alabanza hacia Dios, así como la obediencia a sus mandamientos. La gente se ríe de las cosas de Dios y nosotros tenemos que indignarnos. Ahora, la ira a la que Pablo se refiere en este contexto es diferente de la justa indignación. Pablo está descalificando la ira que algunos comentaristas definen como una amargura profunda e intensa cargada de resentimiento. Es la actitud arraigada en el corazón de una persona airada. La ira no se produce, atención, la ira no se produce como reacción a una provocación, sino que se revela la actitud permanente de la persona y le brinda la ocasión de expresar su furor. Repito, la ira no se produce como una reacción a una provocación, sino que revela lo que ya hay en el corazón, anidado, arraigado. Y esto, hermanos, no tiene evidentemente cabida en la vida del cristiano. Hay un dicho, seguramente ya algunos, o casi todos lo habréis escuchado, que dice: genio y figura, ¿hasta dónde? La sepultura. ¿Hasta dónde? La sepultura. Hasta la sepultura. Genio y figura hasta la sepultura. Pero este dicho no tiene que ver absolutamente nada con el creyente. No. Hermanos,
Esto es para los hijos de desobediencia. Los hijos de desobediencia, como dice Pablo en Pablo 2, capítulo 2, versículo 2, son aquellos que rechazan a Cristo y rechazan las cosas que tienen que ver con el Señor. Vale, pues mirad lo que dice la palabra de Dios en cuanto a nosotros. Dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Esto, si realmente alguno de estos pecados está arraigado en nuestro corazón, tenemos que desecharlo. Tenemos que desprendernos de él. Porque esto es lo que va a obstaculizar nuestra vida cristiana y va a impedir que realmente sintamos, experimentemos el gozo del Señor, que es nuestra fortaleza. El creyente debe ser tardo para airarse, porque la ira del hombre, dice Santiago, no obra la justicia de Dios. Es decir, la ira, el enojo de una persona no produce la vida justa que Dios quiere. El segundo pecado nos habla y nos dice que es el enojo. Ahora, el enojo y la ira prácticamente son sinónimos. Son sinónimos. En algunos contextos, precisamente bíblicos, se utilizan de forma intercambiable. En unos, esto lo podéis comprobar, veréis que en algunos contextos habla de ira, en otros contextos habla de enojo. Por lo tanto, el enojo y la ira son intercambiables. Pero yo voy a ceñirme, voy a intentar ser práctico y separarlos. Mirad, en este contexto, enojo se refiere al estallido violento de furor. Estallido violento de furor, sinónimos de enojo: irritación, exasperación, alteración, enfurecimiento, indignación, rabia, cólera, furia. ¿Sois hombres y mujeres de paz? Sí. Pero conozco a personas que se airan, que se enojan y que explotan en ataques de cólera, de furor. Ahora, esta reacción, este estallido violento de furor, se puede ver en aquellos que se encontraban en la sinagoga de Nazaret, cuando al escuchar las enseñanzas del Señor Jesucristo, dice el texto, al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, es decir, de furor. No podían soportar lo que Cristo estaba enseñando y estallaron literalmente. Esto está en Lucas 4:28. Y después también se usa de manera similar acerca de los obreros que se llenaron de ira, de cólera, por la predicación de Pablo en la epístola en Hechos capítulo 19, versículo 28, que dice: cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira, de cólera, y gritaron diciendo: grande es Diana de los Efesios. Los consejeros cristianos afirman que el 50% de las personas que acuden a consejería tienen problemas para mantener la ira. La ira puede destruir la comunicación y destrozar las relaciones y arruina tanto el gozo como la salud de muchos. Lamentablemente, la gente tiende a justificar su ira en lugar de aceptar su responsabilidad. Cada persona lucha en diversos grados con la ira. Afortunadamente, la palabra de Dios tiene principios sobre cómo manejar la ira de una manera piadosa y cómo vencer la ira pecaminosa. Hay consejeros que, como veis, dicen que aproximadamente un 50% acuden a consejería porque tienen problemas de ira.
El otro pecado es malicia. Esta palabra se usa en el sentido de malignidad o mala voluntad hacia alguien. Algo así como una predisposición que induce precisamente a hacer el mal a otras personas. Seguramente conocéis a alguien, algún malicioso o una maliciosa, que hacen, se deleitan en su amargura, en esa maldad que hay en su corazón, y se niegan a perdonar. Y dice, mantienen caliente su ira, pero de manera escondida, hasta convertir la ira en crueldad y deseo de hacer daño a alguien. Un comentarista la define como el carácter vicioso que busca hacer daño a otros. Puede ser que hayan personas así, pues sí. Yo en mi larga experiencia en mi vida he visto en mi trabajo compañeros que se deleitaban en hacer el mal, a mí personalmente. Yo os puedo hablar de anécdotas que me pasaron a mí, situaciones en el banco, pero con mala intención. Dice Tito 3:3, porque nosotros también éramos en otro tiempo, obviamente está refiriendo, ¿verdad?, al pasado. ¿Cómo éramos? Insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Esta es una radiografía de nuestra vida pasada. El día que fuimos ante el médico, doctor, me duele aquí y allá, y nos hizo una radiografía, y después, cuando fue a verla, dice, no, el diagnóstico no era ese. El diagnóstico es otro más grave. Y aquí tenemos la radiografía de cómo éramos. Imaginaos, hay motivos para dar gracias a Dios por lo que ha hecho Él en nuestras vidas. Efesios 4:31, quítese de vosotros toda amargura, lo he leído antes, todo enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Maledicencia es la difamación continua de otros y que emana de un corazón amargado. Murmuración, chismorreo, habladuría, difamación. ¿En qué se diferencia con la malicia? La malicia implica la intención de causar daño, sufrimiento o perjuicio a otros, maldad, malignidad y perversidad. Son los sinónimos de ellos. Pero hay personas así, por supuesto que las hay. Y posiblemente algunos de nosotros, antes de conocer a Cristo, nos podemos identificar con la malicia. Quizás alguna vez hemos actuado de una manera intencionada para causar daño a alguien. Blasfemia, nos dice también el texto ahora. Esta expresión es usada con relación a cosas que pueden decirse contra Dios. Cuando leemos blasfemia, inmediatamente nos viene esto, ¿no? Una blasfemia es decir algo contra Dios. Pero aquí no se usa así. Aquí se usa con referencia a cosas dichas contra personas y por lo tanto tiene que ver más bien el sentido de calumnia o difamación. ¿Sí? Según la RAE, blasfemia, palabra o expresión injuriosa contra alguien o algo sagrado. Algo sagrado, Dios, contra alguien, que es, en este contexto, la palabra blasfemia tiene que ver con eso. Calumnia o difamación contra alguien. Es decir, es hablar de manera ofensiva contra alguien. Mateo 15:19 y 1 Timoteo 6:4, que dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios
y las blasfemias, difamaciones o calumnias, hemos dicho, que en este contexto se refiere a esto. Y la primera epístola de Pablo a Timoteo, capítulo 6, versículo 4, dice: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen, ¿qué nacen? Envidias, pleitos, blasfemias, recordad, difamaciones, calumnias y malas sospechas. ¿Somos conscientes de cómo éramos antes de aceptar a Cristo como Señor y Salvador? Quizás alguno diga, bueno, este cuadro que me estás pintando, yo no era así. Seguro. Bueno, quizás lo creamos. Pero alguna de estas cosas, alguno de estos pecados, bueno, todos los habíamos cometido, seguro que hemos cometido todos los pecados. Ahora no en un grado quizás, no sé cómo definirlo, un grado más grande o más profundo o más asiduamente, pero sí. Después nos habla el apóstol de palabras deshonestas. Esta expresión era usada en aquellos días para referirse a un lenguaje vergonzoso, obsceno, indecente. ¿Qué incluye? Incluye todo tipo de cosas que debería avergonzar a un verdadero hijo de Dios. ¿Cuál es el propósito de este lenguaje? Palabras deshonestas. El propósito es herir y hacer daño a alguien. Podría traducirse como abuso mal hablado. Sin embargo, el lenguaje del creyente debe ser, hermanos, o el vocabulario debe ser un vocabulario cuidadosamente escogido, seleccionado. ¿Por qué? Porque debemos recordar que de la abundancia del corazón habla la boca. Si mi corazón lo lleno yo con la palabra de Dios, ¿qué va a salir de mi boca? Palabras que glorifiquen a Dios. Pero cuando mi corazón no está lleno de la palabra de Dios, la palabra de Cristo more ¿qué? Abundantemente, ¿en dónde? En vuestros corazones. No se refiere al órgano. El corazón es el centro de la personalidad. El centro de la personalidad. Pues bien, este tipo de conversación se sanciona. ¿Qué conversación? Conversación que es un lenguaje para herir y hacer daño a los demás. Bueno, pues este tipo de conversación se sanciona, además se sanciona de manera expresa en la palabra de Dios. Mirad, dice Efesios 5:4, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Y Jesús dijo en Mateo 12:35, el hombre bueno del buen tesoro del corazón que saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro que saca malas cosas. ¿Qué sale de nuestra boca? ¿Buenas cosas? ¿Malas cosas? Y el Señor a continuación, en el versículo 36 de Mateo 12, dice: de toda palabra ociosa que hablen los hombres, atención, de ella darán cuenta cuando el día del juicio. De todo lo que salga de nuestra boca, daremos cuenta un día delante del Señor. Esto es lo dice el Señor. Esto es una realidad, así que cuidado, seleccionemos el vocabulario como creyentes. El último pecado es: no mintáis los unos a los otros. Nos está diciendo también la palabra que la mentira debe ser abandonada. Cuando yo fui católico, 28 años, entonces era obligatorio, ahí no se escapaba nadie, no había libertad en este país. Desde la cuna hasta los 28 años, católico, apostólico y romano.
Habían dos clases de pecados. Un pecado que decían que era venial y el pecado mortal. Tenías que cumplir, precisamente, el pecado mortal tenías que cumplir con lo que estaba ya escrito por la Iglesia Católica. Pues la mentira, habían mentirijillas, ¿no? Había la mentira, la gorda y la mentira piadosa, o la mentirijilla. Mirad, hermanos y hermanas, mentira es mentira. Solamente hay una mentira, y una mentira en el sentido que la palabra de Dios no nos habla de que hayan dos clases de mentiras, la suave y la fuerte. No, la mentira es mentira, y también, como dice Pablo, debe ser abandonada. Dice en 1 Timoteo 2:7, para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles y fe y verdad. No debe de estar en la vida de los creyentes la mentira. Hermanos, toda clase de hipocresía, toda clase de engaño ha sido siempre la marca de un pueblo. ¿Qué pueblo? El pueblo pagano, es decir, los pueblos paganos. Y esto es una realidad en los tiempos actuales. ¿Habéis oído hablar de una palabra que se llama mitomanía? ¿Jóvenes y no tan jóvenes? ¿Alguien ha oído hablar de la palabra esta? ¿Mitomanía? No me digáis que no. ¿Que no? ¿No habéis leído esta palabra en algún sitio? ¿Mitomanía? Mentira compulsiva. Muy bien, Dani, un 10. Sí, señor. La mentira. La mentira se disfraza con un nombre llamado mitomanía. Ya lo consideran enfermedad incluso. La mentira está considerada, hermanos y hermanas, enfermedad. Esta persona está enferma. Miente, miente más que habla. No habla más que miente, miente más que habla. Es peor que la pandemia del COVID. Mentir constantemente, continuamente, y escuchad esto, no tiene como objetivo hacer que la gente crea una mentira, sino garantizar que ya nadie crea en nada. Ese es el objetivo de la mentira. Un pueblo que ya no puede distinguir entre la verdad y la mentira, no puede distinguir entre el bien y el mal. Y un pueblo así, privado del poder de pensar y juzgar, está, sin saberlo ni quererlo, completamente sometido al imperio de la mentira. Y con gente así puedes hacer lo que quieras. ¿Os suena algo esto en nuestro contexto, en nuestra sociedad, los tiempos que estamos viviendo? Hoy miento, digo una cosa, mañana no la cumplo y te dicen, eres un mentiroso. ¿Por qué has dicho esto, esto? ¿Y qué le contestan algunos? No, he cambiado de opinión. ¿Qué manera, verdad, de disfrazar la mentira? No, yo no miento. He cambiado de opinión. Por favor. Uno de los rasgos característicos de Satanás, ¿cuál es? La mentira. Juan 8:44. Vosotros, dice el Señor Jesucristo, esto se lo dijo a los judíos en un momento dado de su ministerio, dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. ¿Por qué no ha permanecido en la verdad Satanás? Porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Es grave mentir.
Los mentirosos no heredarán el reino de los cielos. Pero no se le da la importancia que tiene la mentira. Nosotros, como seguidores de Cristo, no debemos mentir. Dios no puede mentir y nosotros no debemos mentir. Podemos ir, pero no debemos. Cuando mentimos, ¿a quién estamos imitando? Al diablo. Pero cuando decimos la verdad, ¿a quién estamos imitando? A Dios, a nuestro Padre que está en los cielos. ¿De quién queremos ser imitadores? Se solía decir, ¿verdad?, que a los mentirosos le crece la nariz. Si esto fuera verdad, saldríamos a la calle y peor que Pinocho. De verdad. No podemos, no debemos mentir. Podemos sí, pero no debemos. Por lo cual, desechando, dice Pablo, desechando el qué, Señor, la mentira, hablar verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Salmo 15:2, pregunta el salmista, ¿quién morará con Dios? Entre otras cosas, el que habla verdad en su corazón. Ese morará con Dios. El que no habla mentira, el que habla verdad en su corazón. Ojalá que podamos amar la verdad como lo hace Dios. Y hermanos, decía que cuando los creyentes mentimos, estamos imitando a Satanás. Y nosotros, puesto que somos ciudadanos del cielo, tenemos que manifestar en todo momento, bien sea en nuestros hogares, en nuestros trabajos, en la universidad, en el instituto, estemos donde estemos, se debe realmente, los que están a nuestro alrededor, deben ver que nosotros somos diferentes a ellos, porque somos hombres y mujeres de palabra, de verdad, y desechamos la mentira. Ahora, ¿cómo podemos salir victoriosos en nuestra lucha contra el pecado? Dejar de alimentarlo, hermanos. No alimentemos el pecado, porque el pecado, contra más lo alimentemos, más gordo va a estar. Y nuestro corazón va a estar lleno de eso, de palabras, de pensamientos que no glorifican a Dios. Que la palabra de Cristo, hermanos, more en abundancia en nosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en nuestros corazones al Señor, con salmos, himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, algo digno de alabanza, en esto pensad. Aquí tenemos antídotos contra la mentira, pensamientos y llenura en nuestros corazones de la palabra de Dios. Dijo Spurgeon acerca del pecado cristiano: ¿qué tienes tú que ver con el pecado? ¿No te ha costado ya demasiado? ¿Habiéndote quemado ya, jugarás ahora con el fuego?
Si has estado entre las garras del león, ¿caerás de nuevo en su foso? ¿Acaso no has recibido lo suficiente de la serpiente antigua? ¿No fue ella la que inoculó veneno en tus venas y ahora vas a jugar alrededor de su nido y poner otra vez tu mano en la cueva del reptil? Oh, no seas tan perverso, tan loco. ¿Alguna vez el pecado te procuró verdadero placer? ¿Te permitió encontrar satisfacción duradera? Si así fue, vuelve entonces a tu antigua rutina y ponte de nuevo las cadenas si eso te complace. Pero por cuanto el pecado jamás te concedió lo que prometió darte, sino que te ilusionó con mentiras, no te dejes atrapar una vez más por este viejo cazador. Sé libre. Deja que el recuerdo de tu antiguo cautiverio te impida volver de nuevo a la red. Spurgeon. Concluyo recordándoos las dos razones para hacer morir el pecado. El pecado acarrea la ira de Dios. El pecado es parte de nuestro pasado, pero no de nuestro presente. Que el Señor nos ayude a vivir conforme a sus demandas y que estemos donde estemos, la luz de su palabra que llena nuestro corazón se pueda manifestar a los demás. Pensemos antes de hablar, seleccionemos nuestro vocabulario y seamos de gracia a los oyentes. El pecado es serio, y nosotros, hermanos, yo sé que estamos influenciados en parte por esta corriente que vemos en medio de nuestra sociedad. No debemos olvidar que el que gobierna, con el permiso de Dios, quien gobierna el mundo es Satanás. Pero nosotros, hermanos y hermanas, hemos sido rescatados de nuestra manera vana de vivir y tenemos que ser agradecidos al Señor. Que el Señor nos ayude y nosotros estemos atentos a todo lo que vemos en nuestro alrededor. A Él sea la gloria.